El mundo no se está desmoronando por culpa del mal, sino por la necedad de aquellos que creen saber lo que hacen. No es sátira ni exageración, es una realidad silenciosa que está devorando todo desde adentro. No se trata de la ignorancia común, sino de la estupidez estructural. Personas convencidas, seguras, inamovibles, pero peligrosamente vacías. ¿Te has fijado en cómo los más incompetentes suelen hablar con más seguridad que los sabios? Los errores más devastadores nacen de bocas convencidas y mentes cerradas. Bonhoeffer lo dijo en medio del nazismo: la estupidez es más peligrosa que la maldad, porque mientras el mal puede ser combatido, la estupidez ni siquiera se reconoce a sí misma, y por eso avanza sin freno como un virus que no cree estar enfermo. El estúpido no escucha, no cuestiona, no duda, pero sí vota, opina, comparte y arrastra. Y lo más grave es que cree que está haciendo lo correcto. Mientras tanto, aquellos que ven el desastre callan, dudan, se aíslan. ¿En qué lado estás tú? Porque si no lo sabes, ya tienes tu respuesta. Esto no es un juicio, es una advertencia. No podemos seguir tratando la estupidez como una broma. Es hora de tratarla como lo que es: una amenaza existencial. Si no lo entiendes ahora, será demasiado tarde para detenerla después. Así que no mires hacia otro lado. Esto no es una charla más. Es el último llamado a la lucidez y ya es hora de escucharlo. Hay un tipo de poder silencioso que nadie teme porque nadie lo ve. No viene con uniformes ni con armas. No impone con fuerza. Impera por ignorancia y no por falta de libros, sino por falta de conciencia. Es el poder de la estupidez. Y aunque suene ridículo, es probablemente la fuerza más peligrosa de nuestra era, porque a diferencia del mal, que al menos tiene un propósito, la estupidez actúa sin saber que actúa. Golpea sin intención, pero con consecuencias. ¿Has oído hablar de Dietrich Bonhoeffer? Fue un teólogo alemán que se opuso al régimen nazi y pagó con su vida, pero antes de morir escribió algo que pocos han querido mirar con seriedad: su teoría de la estupidez. Bonhoeffer decía que el mayor enemigo de una sociedad no era el mal, sino la estupidez. Porque el estúpido no es malintencionado, es impermeable, no razona, no escucha, no se corrige, y por eso es mucho más manipulable y peligroso. Cuando una masa de personas estúpidas se pone al servicio del mal, ni siquiera lo sabe. Cree que está haciendo lo correcto. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has defendido algo solo porque lo escuchaste muchas veces? ¿Cuántas ideas repites sin haberlas reflexionado? ¿Cuántas veces has compartido indignación sin entender el origen? Todos cargamos un grado de estupidez, y ese es el punto. El problema no es equivocarse, el problema es estar convencido mientras se está equivocado. Ese es el corazón de la estupidez, la soberbia del ignorante. No es el que duda, es el que afirma con vehemencia lo que no entiende. Lo ves en todas partes, en el político que promete sin saber, en el amigo que da consejos vacíos, en el vecino que habla de todo sin haber estudiado nada. Pero lo más peligroso no es que existan, es que dominan la conversación. Las redes sociales lo potencian. El algoritmo recompensa la estupidez segura, no la inteligencia silenciosa. Un estúpido viraliza su opinión como si fuera verdad, y tú, sin darte cuenta, la absorbes. Porque la repetición, según estudios de psicología cognitiva, crea familiaridad y lo familiar se percibe como cierto. Lo repites, lo adoptas, lo defiendes, y así, sin darte cuenta, el estúpido empieza a pensar por ti. ¿Te incomoda eso? Debería, porque no estás a salvo. Nadie lo está. Puedes tener 2 títulos, leer 5 libros al mes, y aún así vivir con ideas heredadas que nunca cuestionaste. La estupidez no es falta de información, es falta de pensamiento crítico, es aceptar sin digerir, indignarse sin entender, es actuar sin examinar. Y lo peor de todo es esto: mientras tú dudas, el estúpido avanza. Mientras tú reflexionas, él impone. Mientras tú temes equivocarte, él ya está decidiendo por ti. Esa es la tragedia.
Por eso Bonhoeffer decía que la única forma de combatir la estupidez no era con argumentos, sino con conciencia, porque el estúpido no entiende razones, solo límites. ¿Te atreves a ponerlos o vas a seguir dejándolos hablar por ti? Porque si tú no piensas, alguien más lo hará. Y si ese alguien es un idiota convencido, no solo perderás tu voz, vas a perder tu mundo. Hay una cruel paradoja que casi nadie ve. Cuanto menos sabes, más seguro estás. Cuanto más ignorante eres, más te atreves a hablar. ¿Te has dado cuenta de cómo se viralizan más las frases simples que las ideas profundas? Como una mentira dicha con convicción gana más poder que una verdad dicha con dudas. Vivimos en la era de la estupidez con confianza, donde el que grita más fuerte se convierte en líder, donde el que simplifica todo se vuelve referente y donde el que piensa demasiado es descartado por complicado. Así es como la sociedad se autodisuelve, no en guerras, sino en decisiones absurdas, no por falta de tecnología, sino por exceso de certeza sin sustancia. Todos quieren tener la razón, pero pocos quieren tener razón con fundamentos, porque tener fundamentos cuesta, requiere tiempo, lectura, silencio, duda, autocrítica, y eso da miedo. Es más fácil repetir lo que suena bien que pensar lo que tiene sentido. Es más cómodo indignarse por reflejo que investigar por convicción. Por eso los estúpidos se sienten fuertes, porque no tienen el peso de la duda. No cargan el silencio incómodo de quien aún no sabe. Ellos ya saben todo, y esa ilusión de saber les da poder. Pero un poder ciego, inmenso, contagioso. Mira a tu alrededor. Observa la política, las redes, las calles. ¿Quién está hablando más? ¿Los sabios o los seguros? ¿Los que piensan o los que se imponen? ¿Y tú de qué lado estás jugando? Porque cada vez que compartes sin entender, cada vez que aplaudes lo superficial, cada vez que desacreditas lo complejo, estás alimentando la maquinaria de la estupidez. No importa cuánto te creas consciente. Todos somos parte del problema cuando elegimos el atajo, cuando evitamos pensar para no incomodarnos. El problema es que la incomodidad es la única vía a la verdad. Y sin verdad, solo queda ruido, opinión, gritos, ruido que se disfraza de justicia, de moral, de sabiduría. Pero sigue siendo eso, ruido. ¿Te parece exagerado? Entonces pregúntate, ¿cuántas de tus creencias más firmes las construiste tú? ¿Y cuántas te las regalaron? ¿Cuántas veces defendiste algo porque todos lo hacían? ¿Y cuántas veces callaste sabiendo que estaban equivocados? Así es como ganan los tontos, no por fuerza sino por volumen, no por sabiduría sino por repetición, no por tener razón sino por tener eco, y mientras más grande es el eco, más se confunde con verdad. La estupidez ha aprendido a sonar inteligente, y tú has aprendido a reconocerla. Imagina esto. Una comunidad entera decide dejar de vacunar a sus hijos, no por evidencia científica, no por análisis profundo, sino porque alguien en redes dijo que las vacunas tienen chips y muchos lo compartieron. El miedo se viralizó y, cuando quisieron reaccionar, ya era tarde. Un brote masivo de sarampión se expandió por la región. Niños hospitalizados, familias devastadas, autoridades colapsadas. ¿Sabes cuál fue el origen? Una idea estúpida, repetida muchas veces, sostenida por gente segura de sí misma, pero vacía de criterio. No fue el mal lo que destruyó esa comunidad, fue la estupidez organizada. Y esto no es ficción. Ocurrió en múltiples países. Desde Europa del Este, lo documentaron centros de salud pública. ¿Te das cuenta del patrón? El estúpido no cuestiona, pero actúa. No investiga, pero influye. No entiende, pero decide. Y cuando muchos hacen eso al mismo tiempo, el resultado es colapso. Un colapso lento, invisible, pero mortal. Y lo más inquietante es que esta dinámica no ocurre solo en temas médicos. Ocurre en política, economía, educación, relaciones, en todo. Porque cuando la estupidez se vuelve mayoría, la lucidez se vuelve sospechosa. El sabio parece arrogante, el prudente, tibio, el que duda, débil. Así se invierte la realidad. Y tú, que ves el incendio,
Empiezas a preguntarte si acaso estás loco tú, porque todos alrededor aplauden lo que a ti te aterra. Es un problema colectivo, una disonancia social inducida por la repetición de lo absurdo. ¿Sabes cómo lo llamó Tom Nichols en su libro The Death of Expertise? Una epidemia de autoafirmación. Todos creen tener derecho a una opinión sin tener obligación de saber. Y claro, opinar es libre, pero actuar desde la ignorancia cuesta vidas, socava instituciones, degrada culturas, y mientras la estupidez grita, la inteligencia se encierra y en ese silencio pierde terreno. Porque el mundo no se decide por el más sabio, se decide por el más insistente. Y cuando los tontos insisten todos juntos, hacen temblar los cimientos. El problema es que los inteligentes se cansan, se frustran, se callan, piensan que no vale la pena, que el sistema está perdido. Y es ahí cuando el idiota gana, no por tener razón, sino porque el que podía detenerlo se rindió. Tú también estás en ese punto. Ya te cansaste de explicar, ya bajaste la cabeza para no discutir. Entiendo ese agotamiento, pero te lo advierto, cada vez que callas por cansancio, un imbécil gana terreno. Cada vez que no corriges una mentira se convierte en verdad compartida. Cada vez que toleras lo absurdo por evitar el conflicto, alimentas la ruina. ¿Hasta cuándo vas a retroceder? Hasta que todo esté en ruinas. Hasta que el mundo esté tan contaminado de estupidez que ya no pueda respirar cordura. Entonces, no digas que no lo viste venir, porque lo estás viendo ahora. Y este no es un discurso apocalíptico, es un llamado a la responsabilidad. Porque si dejas que el estúpido construya el mundo, después tendrás que vivir en él, y lo que vas a encontrar no te va a gustar. Vivir entre estúpidos no solo cansa, te rompe por dentro, porque llega un punto en que la realidad ya no parece real. Todo lo que tiene sentido es ignorado, todo lo que es falso es celebrado, y tú, en medio del ruido, empiezas a sentirte ajeno al mundo, como si habitaras una sociedad que ya no reconoce la verdad, la lógica ni la cordura. Y eso te enferma el alma, porque no estás loco, pero te hacen sentirlo. No estás solo, pero nadie te entiende. Porque la estupidez no solo es ruido externo, es una invasión interna. Se mete en tu espacio mental, en tus relaciones, en tu forma de hablar. Empiezas a bajar el tono, a suavizar tus ideas, a callarte. Y ahí es cuando comienza la rendición lenta, dolorosa, silenciosa. Porque adaptarse a la estupidez es una forma lenta de suicidio intelectual. Pero, ¿qué haces cuando todo el entorno te empuja a aceptar lo absurdo? Cuando lo racional es visto como amenaza, cuando pensar te convierte en enemigo. Lo dijo Nietzsche. Quien lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse en uno. Y si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Esa es la trampa. Resistir puede consumir tu energía, pero adaptarte te quita el alma y la mayoría elige lo segundo. No por cobardía, sino por agotamiento. Porque estar consciente en un mundo de inconscientes es una carga, una maldición, pero también un deber. Porque si tú no resistes, ¿quién lo hará? Si tú no sostienes el pensamiento crítico, ¿quién lo salvará del exterminio? La estupidez no necesita convencerte, solo necesita agotarte, cansarte tanto que te calles, que bajes la cabeza, que te adaptes, que sonrías cuando deberías gritar, que digas sí cuando sabes que es no, que compartas frases vacías para que no te tilden de raro. Así es como gana, no con argumentos, sino con presión, no con lógica, sino con repetición, no con verdad, sino con ruido, y lo más trágico, con tu consentimiento pasivo. Cada vez que te traicionas para encajar, pierdes una parte de ti, una parte que no vuelve. Y si lo haces muchas veces, terminas pareciéndote a ellos, no en forma, pero sí en fondo, porque nadie se vuelve estúpido de golpe. Se vuelve estúpido por resignación, por cansancio, por abandono. Y cuando ya no queda quien piense, el mundo queda a merced de quienes solo repiten. ¿Te suena exagerado? Mira a tu alrededor, escucha las conversaciones vacías. Observa cómo lo frívolo es viral,
y lo complejo es ignorado. Cómo se premia la apariencia, la certeza sin base, la indignación sin causa. Esa es la sociedad que se está construyendo ladrillo por ladrillo, con cemento de estupidez colectiva, y tú estás dentro de ella. No puedes escapar, pero sí puedes decidir si la refuerzas o la resistes, porque esa es la única rebelión real, pensar cuando nadie lo hace. Cuestionar lo que todos repiten, ser lúcido aunque duela, aunque agote, aunque incomode, porque de eso se trata ser consciente en tiempos de estupidez, no de sentirse superior, sino de no permitir que te arrastren con ellos. Tal vez no puedas cambiar el mundo, pero puedes dejar de ser parte del problema, y eso, aunque suene poco, es una revolución en sí misma, porque en un mundo donde todos repiten, el que piensa interrumpe, el que duda incomoda, el que observa en silencio amenaza. Y esa es tu primera arma, el silencio, no el de la rendición, sino el del discernimiento, el silencio que escucha, que filtra, que deja pasar lo inútil y retiene lo real, ese silencio que antecede a la palabra consciente, porque la estupidez habla sin pausa, pero tú no tienes que responder. Puedes elegir cuándo hablar y por qué. Puedes negarte a opinar cuando no sabes. Puedes cuestionar incluso lo que siempre diste por hecho. Puedes practicar el pensamiento crítico como una forma de higiene mental, no para tener razón, sino para no ser arrastrado por la masa, porque la masa no piensa, solo reacciona. La masa no reflexiona, solo repite. Y tú no eres masa, no naciste para eso. Pero si no te sostienes firme, te vuelves parte del rebaño sin darte cuenta. Y lo peor de todo es que ya no estamos en tiempos de neutralidad. El silencio por miedo se convierte en cómplice, la indiferencia en permiso y la pasividad en alimento para el caos. Lo dijo Carl Jung: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si niegas que la estupidez te afecta, ya te tiene. Si la aceptas, la ves, la nombras, la enfrentas, entonces puedes romper el hechizo. Porque sí, es un hechizo, uno que adormece, que normaliza lo grotesco, que trivializa lo esencial y que poco a poco te convierte en lo que juraste no ser. Por eso no basta con entender el problema. Hay que actuar desde la lucidez, no desde la rabia, porque la rabia ciega, no desde la burla, porque la burla aísla. Actuar desde la conciencia, desde el ejemplo, desde la firmeza sin violencia, desde el pensamiento sin arrogancia. ¿Y cómo se empieza? Con algo tan simple como esto. Antes de hablar, piénsalo. Antes de compartir, investígalo. Antes de repetir, cuestiónalo. Antes de gritar, escucha. Y si no sabes, calla. Porque callar con humildad es más sabio que gritar con ignorancia. Eso es resistencia, eso es integridad, eso es empezar a sanar una sociedad enferma de certezas huecas. No vas a salvar el mundo, no vas a convencer a todos, pero vas a recuperar algo que sí puedes salvar: tu voz, tu claridad, tu conciencia, porque si no lo haces tú, ¿quién? Y si no lo haces ahora, ¿cuándo? No necesitas fama, ni poder, ni seguidores. Solo necesitas no vender tu criterio por aceptación, no traicionar tu juicio por comodidad, no apagar tu mente para encajar en el ruido, porque cuando eso pasa, la estupidez ya ganó. Y tú lo sabes, lo has sentido, lo estás viendo. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Ahora ya lo sabes. La estupidez no es graciosa, no es inofensiva, no es un chiste, es una amenaza, una que se filtra en tus conversaciones, en tus decisiones, en tu forma de ver el mundo. Y si no la ves a tiempo, se apodera de ti. No con violencia, sino con repetición, no con fuerza, sino con comodidad. Porque el estúpido no necesita destruirte, solo necesita que te calles, que dejes de pensar, que lo dejes hablar por ti. Por eso la verdadera pregunta no es si la estupidez existe. Eso está claro. La pregunta es: ¿vas a dejar que te arrastre con ella o vas a hacer lo que casi nadie se atreve? Pensar por ti mismo no es fácil. Te vas a quedar solo, te van a atacar, pero también vas a ver con claridad. Y en tiempos de oscuridad, eso vale más que 1000 aplausos. Si llegaste hasta aquí, comenta:
no me van a arrastrar con ellos. El placer excesivo no es solo un hábito. Es una trampa silenciosa que está corrompiendo tu cerebro, debilitando tu fuerza de voluntad y destruyendo tu capacidad de pensar con claridad. Vivimos en una era donde la búsqueda del placer inmediato se ha vuelto norma, y eso nos hace frágiles, distraídos y emocionalmente dependientes. Carl Jung ya advertía que huir del dolor y buscar solo el confort es el camino hacia la decadencia interior. ¿Realmente controlas tu mente o ya eres prisionero de este ciclo invisible? Te despiertas por la mañana y lo primero que haces es mirar el móvil. Scroll infinito en Instagram, notificaciones de WhatsApp, videos en TikTok. Cada toque en la pantalla libera una pequeña dosis de dopamina, la misma sustancia que los adictos a la cocaína buscan desesperadamente. La diferencia es que no necesitas un traficante. Tu smartphone es tu droga. Tus redes sociales son tu laboratorio personal de químicos cerebrales. Tu cerebro evolucionó durante millones de años para buscar recompensas que garantizaran tu supervivencia. Comida, sexo, seguridad. La dopamina era el combustible de esa búsqueda. Ella te motivaba a cazar, a procrear, a huir del peligro. Hoy está siendo secuestrada por algoritmos diseñados para mantenerte pegado a la pantalla. Cada me gusta es una microrrecompensa. Cada notificación es un pequeño pico de placer. Y tu cerebro, que no puede distinguir entre una conquista real y una virtual, pide más, siempre más. Jung observó que aquello a lo que te resistes persiste, y eso es exactamente lo que pasa con la dopamina. Cuanto más buscas esos picos de placer fácil, más tu cerebro desarrolla tolerancia. Lo que antes te satisfacía por 1 hora, ahora dura 5 minutos. Lo que antes te daba placer con 10 me gusta, ahora necesita de 100. No estás solo adicto, estás en una escalada infinita donde la dosis nunca es suficiente. La neurociencia confirma lo que Jung intuyó. Nuestro cerebro tiene un sistema de recompensas limitado. Cada vez que eliges el placer instantáneo, estás robando dopamina de tu futuro. Estás entrenando tu cerebro para no sentir satisfacción con conquistas reales, demoradas y significativas. Te has convertido en una rata de laboratorio, apretando compulsivamente una palanca por migajas de placer. Pero lo peor aún está por venir, porque esta no es solo una cuestión de adicción tecnológica, es una reprogramación completa de tu capacidad de ser humano. Cuando tu cerebro se acostumbra a recompensas instantáneas, pierde la habilidad de perseguir objetivos a largo plazo. Pierde la paciencia necesaria para relaciones profundas, pierde la tolerancia al tedio, que es esencial para la creatividad. No solo estás adicto al placer, estás siendo lobotomizado por tu propia búsqueda de gratificación. Y la pregunta que no se calla es, si no puedes estar 1 hora sin chequear el móvil, ¿cómo vas a construir una vida que valga la pena vivir? La dopamina no es la hormona del placer. Eso es una mentira que te vendieron. La dopamina es la hormona de la búsqueda, del deseo, de la anticipación. Ella no te da placer cuando conquistas algo, te hace desear desesperadamente la próxima conquista. Es por eso que nunca te sientes satisfecho. Cada victoria pequeña te deja aún más ansioso por la próxima. No estás buscando placer, estás siendo esclavizado por tu propio sistema de motivación. Carl Jung describió esa dinámica como posesión por el ánimus, cuando somos dominados por impulsos que no comprendemos. Hoy sabemos que él estaba describiendo décadas antes los efectos neurobiológicos del exceso de dopamina. Cuando tus niveles están crónicamente elevados, tu cerebro entra en modo de supervivencia permanente. Te quedas agitado, ansioso, incapaz de relajarte. Cada momento de quietud parece una amenaza. Cada instante sin estímulo se convierte en un desespero insoportable. Lo que ocurre en tu cerebro es devastador. Los receptores de dopamina comienzan a disminuir. Es como si tus neuronas gritaran «basta» y taparan los oídos. Necesitas dosis cada vez mayores para sentir algo. Depresión, ansiedad,
falta de motivación para actividades normales. Todo eso son síntomas de abstinencia de dopamina. Te has vuelto tolerante al propio placer, pero hay más. Cuando tus receptores de dopamina están dañados, pierdes la capacidad de sentir satisfacción con conquistas reales. Conseguir un nuevo empleo, tener un momento íntimo con alguien especial, terminar un proyecto importante. Tu cerebro, adicto a picos artificiales, considera la vida real insulsa y no merece atención. Te has vuelto emocionalmente anestesiado para todo lo que realmente importa. Jung llamaba a eso pérdida del alma, cuando nos desconectamos de nuestra esencia vital por buscar satisfacciones superficiales. Y la ciencia moderna confirma: el exceso de dopamina destruye tu capacidad de sentir significado, propósito y conexión profunda. Te conviertes en un fantasma emocional que camina por una vida que perdió todo el color. La tragedia es que la dopamina debería ser tu aliada. En niveles normales, ella te motiva a perseguir objetivos importantes, te da energía para enfrentar desafíos y te conecta con lo que tiene valor real. Pero transformada en droga diaria a través de estímulos artificiales, se convierte en tu mayor enemigo, saboteando exactamente aquello que debería promover. No solo estás perdiendo el control, estás perdiendo la capacidad de querer cosas que valgan la pena ser deseadas. Sin deseo auténtico, te falta lo esencial de la vida humana. Fuiste engañado. Te vendieron la idea de que la felicidad es un derecho, que el placer es un objetivo, que deberías evitar cualquier incomodidad. Esa mentira está destruyendo tu fuerza interior de una forma que ni siquiera imaginas. Cada vez que eliges la gratificación instantánea, en vez del esfuerzo necesario, estás entrenando tu cerebro para ser débil, dependiente, incapaz de enfrentar la realidad. Jung sabía que no hay nacimiento de la conciencia sin dolor, pero nuestra sociedad moderna creó una industria millonaria vendiendo lo contrario. Apps que prometen felicidad instantánea, productos que eliminan cualquier fricción, experiencias que te dopan sin exigir crecimiento. Y tú compraste esa ilusión completamente. Ahora, cualquier desafío real parece imposible. Cualquier esfuerzo prolongado se convierte en una tortura. Te has vuelto alérgico al propio crecimiento. El proceso es diabólico. Cuanto más buscas placer fácil, más tu cerebro se vuelve incapaz de lidiar con dificultades normales. Frustraciones que antes resolvías naturalmente ahora parecen crisis existenciales. Proyectos que exigen paciencia se convierten en fuentes de ansiedad insoportable. Relaciones que demandan trabajo emocional son abandonadas en la primera dificultad. No solo evitas el dolor, te vuelves incapaz de funcionar como ser humano adulto. La neuroplasticidad de tu cerebro trabaja contra ti. Cada vez que eliges el camino fácil, estás fortaleciendo redes neuronales de evitación y debilitando circuitos de persistencia. Es como tener músculos que se atrofian por falta de uso. Tu capacidad de tolerancia a la frustración, de enfoque prolongado y de determinación ante obstáculos va desvaneciéndose mientras te distraes con placeres vacíos. Y hay una cruel ironía en esta historia. La felicidad que tanto buscas solo viene a través de lo que estás evitando. La satisfacción real nace de conquistas difíciles. La autoestima genuina viene de superar desafíos. El significado profundo emerge de atravesar periodos de incertidumbre y crecimiento, pero tu cerebro, adicto a recompensas instantáneas, perdió la capacidad de invertir en esos procesos largos y transformadores. Jung describió esa condición como infantilización del ego, cuando nos negamos a crecer porque crecer duele. Madurar significa aceptar responsabilidad, enfrentar miedos, desarrollar disciplina y lidiar con la complejidad de la existencia. Pero cada vez que eliges la distracción fácil en vez de ese trabajo interior, estás eligiendo permanecer una niña emocional en un cuerpo adulto. El resultado es una vida que parece siempre vacía, no importa cuántos placeres consumas, porque placer sin propósito es solo anestesia. Y no puedes anestesiar para siempre el dolor existencial de no estar viviendo a la altura de tu potencial.
Vives bombardeado por 1000 estímulos por minuto, colores brillantes, sonidos altos, movimiento constante, informaciones infinitas. Tu atención es secuestrada, fragmentada, dispersa en millones de direcciones al mismo tiempo. Y mientras crees que estás conectado con el mundo, en verdad te estás desconectando de la única cosa que realmente importa: tu propia experiencia interior. Jung alertó sobre los peligros de la participación mística cuando nos perdemos completamente en el mundo externo y olvidamos nuestra realidad psíquica interna. Hoy esa participación mística se ha convertido en una epidemia global. Conoces más sobre la vida de influencers que sobre tus propios pensamientos. Sabes más sobre acontecimientos del otro lado del mundo que sobre lo que sientes en tu propio corazón. Vives más en las historias ajenas que en tu propia narrativa. Esa sobrecarga sensorial no es inocente. Tiene un efecto neurológico devastador. Tu córtex prefrontal, responsable de la reflexión profunda y el autoconocimiento, se queda constantemente sobrecargado procesando estímulos superficiales. No sobra energía mental para contemplación, para cuestionamientos profundos, para el trabajo silencioso de construcción de identidad. Te conviertes en un esclavo de tus sentidos, perdiendo acceso a las dimensiones más sutiles de la experiencia humana. Y hay algo aún más siniestro ocurriendo. Estás siendo entrenado para tener miedo del silencio, del vacío, de la quietud. Esos espacios vacíos que Jung consideraba esenciales para el desarrollo psicológico ahora te causan ansiedad inmediata. 5 minutos sin estímulo y ya estás desesperado por distracción. 1 hora de silencio y entras en pánico. Has perdido completamente la capacidad de estar contigo mismo. Pero es en el silencio donde ocurren los procesos más importantes de la vida interior: integración de experiencias, procesamiento emocional, insights creativos, conexión con propósitos más profundos. Cuando huyes constantemente de esos espacios, impides que tu psique haga el trabajo natural de crecimiento y curación. Es como interrumpir el sueño profundo. Puedes funcionar por un tiempo, pero eventualmente colapsarás. La anestesia de los superestímulos te protege del dolor existencial, pero también te roba la capacidad de sentir alegría auténtica, amor profundo y admiración genuina. Te conviertes en emocionalmente plano, incapaz de sentir la vida en su intensidad total. Vives en una especie de coma emocional, despierto solo para sensaciones cada vez más extremas y artificiales. Jung sabía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, pero has perdido completamente la capacidad de mirar hacia adentro. Tus ojos están siempre pegados a pantallas, tu mente siempre ocupada con contenido externo. Tu atención siempre fragmentada entre 1000 distracciones, y en esa fuga constante de ti mismo no estás viviendo. Estás solo siendo vivido por las fuerzas que capturan tu atención. La pregunta brutal es: ¿cuándo fue la última vez que te quedaste a solas contigo mismo en silencio total por más de 1 hora sin sentir desesperación? Carl Jung tuvo una revelación que la sociedad moderna se niega a aceptar. El dolor que evitas se convierte en el sufrimiento que define tu vida. Mientras huyes desesperadamente de cualquier incomodidad a través de distracciones y placeres instantáneos, estás acumulando una deuda psicológica que eventualmente tendrás que pagar con intereses compuestos. La ansiedad que te abruma, la depresión que te paraliza, el vacío existencial que te consume. Todo eso son síntomas de dolores no procesados que intentaste anestesiar. Existe una diferencia brutal entre dolor y sufrimiento que pocos comprenden. El dolor es inevitable, forma parte de la condición humana. Pérdida, fracaso, rechazo, muerte, enfermedad, decepción. Esas experiencias son universales y necesarias para el desarrollo de la madurez emocional. El sufrimiento, por otro lado, es dolor multiplicado por la resistencia. Es lo que ocurre cuando gastas más energía huyendo del dolor que aprendiendo de él. Jung descubrió que nuestra psique tiene un mecanismo natural de cura. Cuando enfrentamos el dolor conscientemente, se transforma en sabiduría. Cuando lo evitamos,
se convierte en neurosis. Cada vez que eliges ver Netflix en vez de procesar una pérdida, estás eligiendo la neurosis. Cada vez que coges el móvil en vez de sentarte con la ansiedad, estás alimentando el sufrimiento. No te estás protegiendo. Te estás condenando a una vida de síntomas no resueltos. El dolor tiene una función evolutiva crucial. Te obliga a crecer. Cuando pierdes a alguien, desarrollas compasión. Cuando fracasas, desarrollas humildad. Cuando eres rechazado, desarrollas autonomía. Cuando enfrentas tus miedos, desarrollas coraje. Pero cuando anestesias sistemáticamente esas experiencias, te quedas emocionalmente estancado. Un adulto con la madurez emocional de una niña que nunca aprendió a lidiar con frustraciones. El proceso de crecimiento psicológico que Jung llamaba individuación es imposible sin dolor consciente. Necesitas enfrentar tus sombras, cuestionar tus creencias limitantes, atravesar periodos de incertidumbre y transformación. Necesitas sentir el peso total de tus elecciones, la responsabilidad completa por tu vida, la angustia existencial de crear significado en un universo aparentemente sin sentido. Duele mucho, pero es a través de ese dolor que te conviertes en quien realmente eres. Existe una práctica poderosa que Jung recomendaba: imaginación activa, sentar conscientemente con tus emociones difíciles sin intentar cambiarlas o escapar de ellas, solo observando y dialogando con ellas. Es el opuesto exacto de lo que haces cuando coges el móvil en la primera punzada de tedio o ansiedad. Es elegir conscientemente el dolor en vez de la anestesia. Pero tienes miedo, ¿no es así? Miedo de que si paras de huir, el dolor te va a destruir. Jung sabía que ese miedo es una ilusión. Eres más fuerte de lo que piensas y más débil de lo que imaginas. El dolor que evitas no va a matarte, va a transformarte, pero la fuga constante de ese dolor ya está matándote lentamente, robando tu vitalidad, tu autenticidad, tu capacidad de vivir plenamente. El confort se ha convertido en tu religión. Aire acondicionado, entrega a domicilio, entretenimiento infinito, trabajo remoto, relaciones sin conflicto, vida sin fricción. Construiste una burbuja perfecta donde nada puede incomodarte, desafiarte o forzarte a crecer. Y en esa burbuja estás pudriendo lentamente, como fruta que nunca madura, porque nunca enfrenta las intemperies necesarias para desarrollar sabor y sustancia. Jung observó que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y es exactamente eso lo que el exceso de confort está haciendo contigo, manteniéndote en una zona de falsa seguridad, que en verdad es una zona de muerte lenta. Cada vez que eliges el camino más fácil, estás eligiendo una versión menor de ti mismo. Cada vez que evitas el desconfort necesario para crecer, estás traicionando tu propio potencial. El confort excesivo tiene un efecto neurológico perverso. Atrofia tu capacidad de adaptación. Tu cerebro, que evolucionó para ser resiliente y adaptable, comienza a desvanecerse cuando no es desafiado. Sus redes neuronales de resolución de problemas se debilitan. Su tolerancia al estrés disminuye. Su capacidad de innovar y crear desaparece. Te conviertes en frágil, dependiente, incapaz de funcionar fuera de condiciones perfectas. Y hay una cruel ironía en esa búsqueda de confort. Te vuelve más vulnerable al sufrimiento, no menos. Cuando no desarrollas músculos emocionales a través de desafíos regulares, cualquier adversidad pequeña se convierte en una crisis existencial. Una crítica constructiva se convierte en un ataque personal. Un proyecto difícil se convierte en fuente de ansiedad paralizante. Un conflicto menor en una relación se convierte en un drama insoportable. Te has vuelto emocionalmente frágil, justo intentando evitar toda fragilidad. Jung sabía que lo que más necesitas se encuentra donde menos quieres buscar, y lo que más necesitas ahora es exactamente lo que estás evitando. Desconfort consciente, esfuerzo sin garantía de resultado, experiencias que te obligan a crecer, aunque no quieras. Necesitas proyectos que te asusten, relaciones que te desafíen, responsabilidades que te obliguen a volverte más fuerte y capaz.
El verdadero costo del confort excesivo no es solo psicológico, es existencial. Estás desperdiciando el presente más preciado que tienes, una vida humana con potencial infinito de crecimiento, creación y contribución. Cada día que eliges la facilidad en vez del crecimiento, estás tirando fuera una oportunidad única de volverte quien podrías ser. Estás traicionando no solo a ti mismo, sino a todas las posibilidades que tu existencia podría materializar. La verdad que nadie quiere oír es que una vida vale la pena vivir solo cuando estás dispuesto a pagar el precio total por ella. Y ese precio incluye desconfort, incertidumbre, esfuerzo, fracaso, dolor y crecimiento. Cuando intentas comprar una vida con descuento, solo los placeres, sin las dificultades, recibes exactamente lo que pagaste. Una versión barata e insatisfactoria de la experiencia humana. Hay un silencio que subyace al ruido del mundo, un silencio casi imperceptible, ahogado por la cacofonía incesante que definimos como vida moderna. No se trata de la ausencia de sonido, sino de la falta de significado, un vacío expansivo que el frenesí digital, con sus luces parpadeantes y notificaciones interminables, intenta desesperadamente llenar. La tragedia de nuestra época no radica en el exceso de información, sino en el hambre crónica de sabiduría. Estamos en un banquete de datos donde el alma muere de inanición. Llamamos a esto realidad, pero quizás sería más honesto denominarlo un gran teatro enfermizo, un espectáculo grotesco donde la vulgaridad es aplaudida como un acto de liberación. La ignorancia se presenta como un traje de identidad, y la alienación se ha convertido en la tendencia más deseada. Mira a tu alrededor, más allá de la pantalla que ilumina tu rostro. Observa la danza hipnótica, cuerpos moldeados en gimnasios y aplicaciones de edición, mentes alimentadas por una dieta de entretenimiento superficial y almas vendidas a cambio de migajas de validación. Los me gusta, los compartidos, los comentarios efímeros que funcionan como la droga sintética de una era sin trascendencia. La vida se ha transformado en una performance. La gente ya no vive, se publica. Compiten en una arena invisible por un recurso que se ha vuelto más valioso que el oro, la atención ajena. Y en esa subasta de sí mismos, el valor se mide por la capacidad de impactar, de seducir, de entretener, aunque sea por un instante fugaz. El templo más sagrado del ser humano, el paisaje interior de la mente, ha sido convertido en un solar baldío, un vertedero a cielo abierto donde cualquiera puede arrojar su basura. Y lo más aterrador no es el escombro acumulado, sino que tantos hayan aprendido a llamar a ese lugar hogar, lo defienden, lo celebran como el ápice de la libertad de ser superficial, de ser reactivo, de no tener que sumergirse nunca ni un centímetro dentro de sí mismos. Pero hay algo en ti que se niega a aplaudir, una disonancia, un malestar silencioso que te acompaña como una sombra. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras no te han repelido, es porque llevas dentro de ti la chispa del despertar. No, tú no eres parte del rebaño. La verdad, cuando se pronuncia, actúa como un diapasón. Aquellos que vibran en la misma frecuencia se acercan. Los que están en completa disonancia se irritan, se alejan, se desconectan. La mente que duerme odia el sonido del despertador. La tuya, sin embargo, ya estaba en vigilia esperando una llamada que tuviera sentido. Hace falta valor para admitir lo que ya sientes. El mundo tal como se presenta es una forma de horror. No el horror explícito de las guerras o de las catástrofes, sino un horror más sutil, más íntimo. El horror del potencial humano desperdiciado a escala industrial. Es la agonía de ver la inteligencia rendirse a la estupidez,
el silencio ser profanado por el ruido y la profundidad ser cambiada por una colección infinita de superficies. Sin embargo, en medio de este escenario de aparente desolación, una minoría silenciosa resiste no con armas ni protestas, sino con la más poderosa de las herramientas, la conciencia. Son familias que todavía comprenden que la educación de un hijo es la formación de un carácter, no la programación de un autómata para el mercado. Son individuos que cultivan valores como quien cuida de un jardín secreto en medio de una selva de hormigón. Son mentes que, en lugar de doparse con el flujo incesante de contenido inútil, usan la tecnología como una palanca para la evolución. Esas personas raras, y tú estás entre ellas, han entendido una verdad fundamental. El tiempo es el tejido de la vida, y la atención es la aguja con la que bordamos nuestro destino. Pasar horas a la deriva en un océano de bailecitos, cotilleos y polémicas artificiales no es sano. Es una forma de suicidio a cámara lenta. Es la renuncia voluntaria a la propia vida, a la propia capacidad de crecer, de pensar, de convertirse en algo más que un mero reflejo de las tendencias del momento. La rebeldía que quizás sientes no es pesimismo, es cordura. Es la reacción natural de un organismo sano a un ambiente tóxico. Es la repulsa instintiva a la sociedad intelectual que se ha convertido en la norma. Es el dolor de ver la belleza del pensamiento profundo ser sustituida por la histeria de la opinión instantánea. La gente se ahoga en este pantano digital, emocional y mental. Y no solo se han acostumbrado al olor del estancamiento, sino que parecen haber olvidado que existe aire puro para respirar. Ya no logran ver el otro lado, el lado de la disciplina, de la claridad, del autoconocimiento, del crecimiento que ocurre en el silencio. La vida, en su esencia, es una llamada al equilibrio, pero la cultura actual predica el desequilibrio como virtud. Se busca solo el placer, la distracción, la dopamina y la cuenta invariablemente llega. Llega en forma de un vacío existencial que ningún entretenimiento puede llenar, en forma de una ansiedad crónica que ningún medicamento puede curar. Y por último, en forma de la muerte, el punto final que nos pregunta, ¿qué has hecho con el tiempo que te fue dado? Quien vive sumergido en esta cloaca de estímulos baratos ya no piensa, solo reacciona. Pero tú, que todavía lees, que todavía buscas, que sientes la incomodidad, tú eres diferente. Tú todavía llevas la llama. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque tu alma anhela sentido, dirección, una verdad que sea más sólida que la última publicación viral. Sabes con una certeza que viene de las entrañas que la vida no puede ser solo este espectáculo de horrores disfrazado de normalidad. Y es por eso que este diálogo existe, no para entretenerte, sino para recordarte. Para recordarte que no estás loco por ver la locura a tu alrededor. Para recordarte que no estás solo en tu búsqueda de lucidez. Y sobre todo, para recordarte que todavía hay tiempo. Hay tiempo de construir una mente afilada en un mundo embotado. Hay tiempo de cultivar la disciplina en un mundo dopado. Hay tiempo de crecer en silencio mientras los demás gritan por atención. El mundo se ha convertido, de hecho, en un circo de mentes rotas y basura emocional. Pero tú no tienes por qué ser un payaso en esa pista. Estás despertando, y la característica más transformadora de quien despierta es esta. Nunca más consigue volver a dormir. Esa sensación de desubicación que llevas no es un defecto, es un síntoma de claridad. En un mundo enfermo, la lucidez parece una patología. La gente corre sin saber a dónde, habla sin decir nada, consume sin saciarse jamás. Es un hambre perpetua alimentada por una dieta de vacío. Y quien no encaja en este ritmo frenético y hueco, empieza a preguntarse,
¿Habrá algo malo en mí? La verdad es justo lo contrario. El problema no es ser consciente. El problema es el mundo que ha convertido la inconsciencia en un estado deseable. Tú simplemente estás viendo lo que los demás se niegan a ver. El gran teatro sucio, donde todos llevan el maquillaje de la felicidad, pero los cimientos del alma están en ruinas. Si continúas aquí, es porque algo en ti todavía pulsa con una fuerza primal, un deseo de verdad, de dirección, de integridad. Quizás ni siquiera sepas nombrar lo que buscas, pero sabes perfectamente lo que ya no quieres. No quieres ser un zombi digital perdiendo la vida en pantallas que roban tu presencia. No quieres despertarte ya cansado de vivir, agotado por una rutina de distracciones sin propósito. Es en ese punto de rechazo donde comienza el verdadero viaje. Cuando la mente despierta, aunque sea mínimamente, ya no puede fingir que no ha visto. Empiezas a percibir con una claridad dolorosa y liberadora que tu tiempo es finito, que tu atención es tu bien más preciado, que la forma en que nutres o envenenas tu mente hoy está construyendo activamente el tú que existirá dentro de 5, 10, 20 años. Y entonces, silenciosamente, sin alarde, tomas una decisión, una de esas decisiones que no necesitan ser verbalizadas, pero que reconfiguran todo tu universo interior. La decisión de construir, de crecer, de ser deliberadamente diferente, aunque eso signifique caminar solo. La decisión de usar la tecnología como una herramienta de fortalecimiento, no como una muleta para huir de la realidad, de elegir lo que entra en tu mente con el mismo criterio riguroso con el que un soberano protege las fronteras de su reino, porque la basura que consumes no desaparece, se acumula, se convierte en parte de ti y lentamente, capa por capa, moldea tu manera de pensar, de sentir y de reaccionar al mundo. Hay personas que viven en un estado tan profundo de aturdimiento que se ofenden con esta constatación. Es un espectáculo aterrador, la aceptación de la propia decadencia con una sonrisa en el rostro. Llaman a la huida vivir la vida. Llaman a la ignorancia tener una identidad fuerte. Pero tú no. Tú quieres más. Quieres ser íntegro. Quieres ser libre. No la libertad falsa que venden por ahí, la libertad de consumir y ser consumido, sino la libertad real, la que florece por dentro, libre del ruido, libre de la distracción, libre del autosabotaje, libre de la esclavitud emocional, a los algoritmos y a la aprobación ajena. Eso es raro, eso es valioso, y es por eso que me comunico contigo de esta forma, porque quizás en medio de toda esta locura, todo lo que una mente en proceso de despertar necesita oír es esto: no estás loco, solo estás despierto. Continúa tu viaje, aunque nadie lo entienda, aunque se burlen, critiquen o te aíslen. Sigue puliendo tu mente en el silencio de tu cuarto. Sigue buscando las voces correctas, los libros correctos, los hábitos que te fortalecen. No te desvíes, no te vendas, no te aturdas para ser aceptado. No bajes al nivel del circo para arrancar aplausos del público. El mundo puede que sea un horror, pero tu mente puede ser tu templo, tu fortaleza, tu libertad innegociable. Y cuando todo a tu alrededor se derrumbe, tú permanecerás firme, no por suerte o azar, sino por elección, por conciencia, por haber elegido día tras día ser diferente a lo que el mundo quería que fueses. Y ahora, para ti que has permanecido, que has atravesado la constatación de la enfermedad y ahora buscas los instrumentos de la cura, vamos al oro intelectual. Vamos a hablar de herramientas que no solo informan, sino que forjan la mente, porque el conocimiento de alto valor existe, pero no grita, no monta un escándalo. Susurra esperando ser encontrado por quien sabe buscar,
Si tu intención es de hecho abandonar el rebaño y nutrir una inteligencia robusta e independiente, empieza por los cimientos. Empieza por los libros que no ofrecen soluciones fáciles, sino que te entregan preguntas poderosas. Libros que no son manuales de felicidad, sino mapas para el coraje. El arte de tener razón, de Arthur Schopenhauer, es un libro pequeño, pero afilado como una navaja. Schopenhauer, con su pesimismo lúcido, no enseña a encontrar la verdad, sino a identificar la deshonestidad. Cataloga las 38 estratagemas de la dialéctica erística, las tácticas que la gente usa para ganar discusiones, incluso estando equivocada. Leer esta obra es como recibir un antídoto contra la manipulación. Aprenderás a reconocer las falacias, los desvíos del tema, las apelaciones emocionales y las distorsiones lógicas que contaminan el 99% de los debates públicos actuales. No es un libro para que te conviertas en un polemista tramposo, sino para que nunca más seas la víctima de uno. Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Olvida las interpretaciones superficiales. Este no es un libro para ser leído, sino para ser descifrado. Zaratustra es el viaje simbólico del alma que busca superarse a sí misma. La lucha contra el espíritu de rebaño, la moral de los esclavos y el coraje para convertirse en un Übermensch, el superhombre, o mejor, el transhombre, aquel que crea sus propios valores. Es una obra poética, densa, que pondrá tu mente del revés. Te confrontará con la idea del eterno retorno, desafiándote a vivir una vida tan plena y auténtica que desearías repetirla infinitamente. Es dinamita pura para quien tiene el valor de encender la mecha. Mediciones de Marco Aurelio. Si Nietzsche es la dinamita, Marco Aurelio es la fortaleza. Este no es un libro de filosofía abstracta. Es el diario íntimo del hombre más poderoso del mundo en su época, escribiendo para sí mismo en medio de guerras, plagas y traiciones. Es un manual práctico de estoicismo. La filosofía de la resiliencia enseña a diferenciar lo que está bajo nuestro control y lo que no, a encontrar la serenidad en medio del caos, a actuar con virtud independientemente de las circunstancias y a recordar nuestra propia mortalidad para vivir con más propósito. En un mundo de histeria y reactividad, las enseñanzas de Marco Aurelio son un bálsamo de lucidez y fuerza interior. La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Este filósofo surcoreano es el diagnosticador más preciso de nuestra era. En este ensayo corto y denso, argumenta que hemos pasado de una sociedad disciplinaria, donde éramos controlados por prohibiciones externas, a una sociedad del rendimiento, donde nos hemos convertido en nuestros propios verdugos. La violencia ahora no viene de fuera, sino de dentro. La autoexplotación, la búsqueda incesante de productividad, la positividad tóxica que nos prohíbe sentir lo negativo. Nos hemos convertido en esclavos de nosotros mismos en un ciclo de agotamiento, burnout y depresión. Leer a Byung-Chul Han es como recibir finalmente el diagnóstico correcto para la enfermedad que todos sienten, pero nadie sabe nombrar. Estos libros son portales, pero de nada sirven si tu vida digital continúa siendo un pantano. Es preciso filtrar lo que consumes en Internet con el mismo rigor. Usa las plataformas a tu favor. YouTube, por ejemplo, es una biblioteca de Alejandría moderna. La mayoría la utiliza como un casino de dopamina, pero tú puedes transformarla en tu universidad particular. Crea listas de reproducción de alto valor. Canales de filosofía, historia, ciencia, psicología profunda. Abandona los videos cortos que solo sirven para fragmentar tu atención. Elige la profundidad. Crea una rutina de estudios, no de consumo pasivo. Y sí,
Existen herramientas digitales que son aliadas en esta construcción, verdaderos oasis en el desierto de inutilidades. Notion. Piensa en él como tu segundo cerebro o tu cuartel general mental. Es un espacio para organizar ideas, hacer resúmenes de libros, planificar tu rutina, rastrear hábitos y crear tu propio sistema de conocimiento. En lugar de tener tus ideas esparcidas y olvidadas, las centralizas, las conectas y las haces trabajar para ti. Anki, un arma para la memorización a largo plazo. Basado en la ciencia de la repetición espaciada, Anki te permite crear flashcards de lo que aprendes y revisarlas en los intervalos ideales para que el conocimiento se fije permanentemente en tu memoria. Si quieres retener de verdad lo que lees, Anki es un entrenamiento cerebral indispensable. Pocket. ¿Cuántas veces encuentras un artículo o texto increíble, pero no tienes tiempo de leerlo en el momento y se pierde para siempre? Pocket resuelve eso. Guarda cualquier contenido de la web en un formato limpio, sin anuncios ni distracciones, para que lo leas cuando tengas tiempo y concentración. Es tu curador personal de contenido de calidad. Forest, una aplicación simple y genial para combatir la adicción al móvil. Plantas un árbol virtual que crece durante un periodo de concentración que tú defines. Si sales de la aplicación para mirar redes sociales, tu árbol muere. Es una gamificación de la disciplina que crea una consecuencia visual y emocional para tu falta de concentración. No me pagan por recomendar nada de esto. Estoy compartiendo lo que funciona, lo que construye, lo que te separa de la masa que usa la tecnología para autodestruirse. Y aquí reside la diferencia crucial. El conocimiento solo se convierte en sabiduría cuando se aplica. El mundo está lleno de intelectuales de sillón, personas que saben lo que hacer, pero continúan día tras día haciéndolo todo mal. Tu revolución ocurre en la práctica. Lee en voz alta para mejorar tu dicción y retener más. Explícate a ti mismo lo que has aprendido, como si estuvieras enseñando a otra persona. Deja de buscar atajos y hacks. Estudia los fundamentos y, sobre todo, aplica. No estás aquí para acumular información. Estás aquí para convertirte en alguien. Alguien que ya no puede ser manipulado por el algoritmo. Alguien que ya no puede ser controlado por sus propias emociones reactivas. Alguien que ya no puede ser distraído de su propio viaje. Para ello, necesitarás la mente limpia, la concentración afilada y los ojos abiertos todos los días. Así es como se vence en medio del lodo, con lucidez, con conciencia, con disciplina. Y entonces finalmente lo entiendes. La gran batalla no es contra el mundo. El mundo moderno continuará su curso, ruidoso, superficial, dopado. Continuará celebrando la ignorancia, premiando la estupidez y metiendo basura en la mente de la gente bajo el disfraz de libertad. La mayoría seguirá en esta corriente, riéndose de las cosas equivocadas, entreteniéndose con lo que los destruye, enorgulleciéndose de su propia alienación. Pero tú no. Tú has elegido la lucidez. Has elegido no dormir con los ojos abiertos y eso, por sí solo, ya es la mayor de las revoluciones. No esperes que te entiendan, no esperes que te acompañen. No pidas permiso para ser consciente en una civilización que se lucra con la inconsciencia. Actúa en silencio. Crece en silencio. Construye tu mente como quien construye un refugio en medio de una guerra invisible. Cada libro leído es un ladrillo. Cada pensamiento filtrado es una viga de acero. Cada impulso vencido es un clavo que afianza la estructura. Y cuando todo ahí fuera se derrumbe, porque las estructuras frágiles basadas en mentiras y superficialidad siempre se derrumban, tú no te desmoronarás con ellas, porque tu cimiento es otro. Sabrás que una mente fuerte no solo sobrevive al lodo, lo transforma en camino, sigue incluso sola,
incluso en silencio, incluso cansada. En medio de este escenario, la lucidez no es solo un acto de resistencia, es un acto de creación. Mientras tanto, se doblegan, se distraen o se venden, tú eliges mantener la mente despierta, incorruptible. El mundo está enfermo, pero tú, al curarte, te conviertes en parte de la cura. Al final, la victoria no es ser aplaudido por el mundo, es no necesitar más su aplauso. La verdadera libertad es la paz inquebrantable de una mente que se ha convertido en su propio reino. Y en este reino, tú eres el soberano. Cuando el ruido de todo lo externo se vuelva insoportable, podrás cerrar los ojos y habitar tu fortaleza interior, firme, silenciosa, inconquistable. Y te darás cuenta de que la mente que se construye en medio de la ruina se convierte ella misma en el único paisaje que realmente importa. Y ese paisaje, nadie puede invadirlo, nadie puede romperlo, nadie puede silenciarlo. Crear este contenido ha sido un proceso muy íntimo para mí, ¿sabes? Porque cada palabra dicha aquí proviene de un lugar de experiencia. Yo he estado y muchas veces todavía me encuentro luchando contra esa marea de superficialidad y ruido. La sensación de estar desubicado, de ver el mundo a tu alrededor sumergido en distracciones y preguntarte, ¿será que el raro soy yo? Es algo que conozco bien. Pero la paz y la fuerza que uno encuentra cuando decide conscientemente construir su propia fortaleza interior, cuando elegimos lo que entra en nuestra mente, esa paz no tiene precio. Es una batalla diaria. Sí, pero es la única que realmente vale la pena luchar. Existe una arquitectura invisible que gobierna nuestra era, una catedral de luz cegadora, erigida sobre cimientos de arena, el culto a la felicidad. Esta estructura, cuyas vidrieras no exhiben santos, sino imágenes filtradas de vacaciones perfectas y sonrisas inmaculadas, no es una mera preferencia cultural, sino el régimen más totalitario y exitoso de la historia humana. Su tiranía no se impone por el hierro o el fuego, sino por un brillo suave que promete la salvación a través del bienestar. A diferencia de las tiranías pasadas, que controlaban cuerpos y tierras, este nuevo orden ambiciona algo más íntimo, la jurisdicción sobre nuestras emociones. La colonización de nuestro universo interior no nos prohíbe actuar, sino que nos ordena sentir. Su decreto, susurrado por todos los canales de la existencia contemporánea, es uno solo: sé feliz, o al menos parécelo. En esta catedral etérea, el optimismo es la única oración permitida, y la tristeza no es solo un sentimiento, sino una herejía, una desviación de la fe, una blasfemia contra el dogma del positivismo. La duda, que en otras épocas fue el engranaje del pensamiento filosófico y científico, no es un ejercicio del intelecto, sino un fallo de carácter, una señal de debilidad espiritual. La melancolía, antes celebrada por poetas y pensadores, ha sido reclasificada como una patología. Ya no es una condición del alma, sino un error del sistema, un bug en el software de nuestra psique que necesita ser corregido con urgencia a través de terapias, fármacos o talleres. Vivimos bajo la mirada vigilante de una Inquisición sonriente, cuyos agentes no visten túnicas negras, sino trajes ejecutivos y ropa de yoga. Esta Inquisición patrulla las fronteras de nuestra alma no con instrumentos de tortura, sino con preguntas como: ¿has pensado en ver las cosas por el lado positivo? El resultado inevitable es la instauración de una performance perpetua. La vida se ha convertido en un escenario inmenso y nosotros en actores exhaustos aplaudiéndonos por papeles que secretamente despreciamos, agotados por la disonancia entre la máscara radiante que exhibimos
y el rostro cansado que escondemos cuando las luces se apagan. Esta nueva fe ha generado su propia teología industrial, una vasta economía construida no sobre nuestras esperanzas, sino sobre nuestro miedo a no parecer lo suficientemente felices ante los demás. Gurús, coaches, influencers digitales, aplicaciones de meditación y un torrente interminable de libros de autoayuda funcionan como el clero moderno, vendiendo indulgencias en forma de fórmulas y técnicas para una vida plena. Nos prometen la remisión de nuestros pecados emocionales, la ansiedad, la apatía, la tristeza, ofreciéndonos la absolución de nuestra incómoda humanidad. La felicidad, que antes era un estado espontáneo, ha sido transformada en mercancía. Se ha convertido en un producto a adquirir, optimizar, medir y sobre todo exhibir. En esta lógica de mercado, la alegría solo adquiere valor real cuando es convertida en capital social, fotografiada, filtrada y validada por el coro digital de me gusta. La experiencia en sí se ha vuelto secundaria, un mero prerequisito para su documentación. Lo que importa es su prueba. El certificado de felicidad exhibido en el museo de nuestro perfil online vale más que el sentimiento que lo originó. Lo más aterrador de este régimen es la sutileza con la que opera. No usa la fuerza bruta, no necesita campos de reeducación. Usa la seducción, el susurro, la promesa. No nos impone la máscara. Nos ha convencido de que la máscara es nuestro verdadero rostro y nosotros, sedientos de aceptación, aceptamos de buen grado. Pasamos tanto tiempo curando nuestra imagen, administrando nuestra marca personal, seleccionando los ángulos que nos favorecen y escondiendo nuestras cicatrices, que hemos desarrollado una amnesia emocional. Esta es la patología central de nuestra era. Ya no sabemos distinguir entre lo que sentimos genuinamente y lo que hemos sido condicionados a sentir. El dolor, una de las experiencias humanas más fundamentales, es rápidamente rebautizado como oportunidad de crecimiento. El fracaso, un profesor severo pero indispensable, es reempaquetado como lección valiosa. La pérdida es un recomo. Nada puede ser simplemente malo, simplemente doloroso. Todo necesita ser metabolizado por la insaciable máquina de reinterpretación positiva, un mecanismo de defensa colectivo que nos protege de una verdad insoportable, que la vida, en gran parte, es simplemente incontrolable, indiferente, a veces brutal y casi siempre desprovista de un optimismo inherente. La tecnología digital, con su promesa utópica de conexión ilimitada, se ha convertido en el principal instrumento de propagación de esta fe. Las redes sociales funcionan como su panteón, un Olimpo digital donde cada usuario debe convertirse en el dios de una mitología personal cuidadosamente construida. Cada perfil es un altar, un relicario de momentos perfectos, una colección curada de reliquias sagradas, los viajes idílicos, las relaciones inmaculadas, los éxitos profesionales. Con dedicación casi monástica creamos un museo interactivo de existencias fabricadas, un espectáculo de luces donde la sombra, la duda y el dolor han sido quirúrgicamente eliminados. El problema emerge en el silencio que sigue al scroll infinito, cuando comparamos los caóticos bastidores de nuestra realidad con las vidas editadas y perpetuamente iluminadas. Es una comparación desleal y psicológicamente inevitable. Con cada comparación, un pequeño trozo de nuestra autoestima se erosiona. Desarrollamos un nuevo síndrome, una envidia de vidas que ni siquiera existen, unos celos de avatares, un deseo por fantasmas digitales. Nos sentimos crónicamente inadecuados por no corresponder a una ficción que hemos ayudado a crear y sostener. El resultado de esta inmersión constante en un océano de perfección artificial es una paradoja devastadora. Nunca en la historia hemos estado tan conectados y al mismo tiempo tan profundamente solos. La soledad moderna no es la ausencia de personas, sino la ausencia de realidad. Es la soledad de estar en una fiesta ruidosa donde todos gritan pero nadie oye,
Acumulamos miles de amigos y seguidores, pero sentimos un vacío existencial que 1 millón de likes no puede llenar. Es la sed de quien se ahoga en agua salada. Cuanto más bebemos de esta conexión superficial, más deshidratados de intimidad real nos volvemos. La conexión se ha vuelto sinónimo de transmisión. La comunicación ha degenerado en marketing personal. Pasamos la vida transmitiendo una imagen, gestionando una emisión continua de nuestro yo idealizado, pero nos hemos olvidado de que para que una comunicación real ocurra, alguien tiene que estar al otro lado, no para aplaudir, sino para escuchar. Y quizás más importante, nosotros mismos necesitamos escucharnos. Pero, ¿cuándo fue la última vez que lo hicimos? ¿Qué sucede cuando la pantalla se apaga? La música para y la única compañía que nos queda es el eco de nuestros pensamientos despojados de filtros. El pavor que le tenemos a ese silencio es el síntoma más claro de nuestra enfermedad. Al abandonar la exigencia de que la vida nos proporcione felicidad constante, algo extraordinario sucede. La vida no se vuelve más fácil, pero se vuelve más ligera. El peso de la expectativa se elimina. Los momentos genuinos de alegría, por ser raros, inesperados y no solicitados, adquieren un brillo que la felicidad programada jamás tendrá. La existencia deja de ser una prueba que necesitamos superar y se convierte en una experiencia que podemos finalmente habitar. La cultura moderna produce individuos psicológicamente frágiles, incapaces de navegar las tormentas inevitables de la vida. Hemos aprendido a construir barcos lujosos, pero hemos desaprendido a nadar. Cuando aceptamos que los momentos difíciles son parte integral de la existencia, nuestra relación con ellos cambia. Dejamos de gastar energía en luchar contra la realidad y empezamos a usar esa misma energía para aprender a bailar con ella. El dolor no desaparece, pero el sufrimiento secundario, el que viene del pavor que sentimos al dolor, disminuye drásticamente. Y cuando el miedo disminuye, su poder sobre nosotros se rompe. Dejamos de ser rehenes de nuestra aversión al malestar y nos convertimos en exploradores valientes de nuestro propio terreno interior. Es el descubrimiento de que es posible estar bien en medio del caos sin la necesidad de resolverlo primero. Este contento no nace de la conquista, sino de la aceptación. No llega cuando finalmente conquistamos lo que queremos, sino cuando, por un momento, abdicamos de la necesidad de querer. Es una tregua con el universo, un alto el fuego en nuestra guerra personal contra lo que es. Cuando dejamos de exigir que la vida justifique nuestra presencia con grandes epifanías, un peso invisible que cargábamos desde la infancia es retirado de nuestros hombros. La búsqueda de un propósito grandioso se disuelve y en esa ausencia encontramos la libertad de simplemente ser. Esta es una revolución silenciosa, personal e intransferible. Descubrir que se puede estar bien sin estar siempre feliz, que se puede encontrar sentido en la ausencia de grandes explicaciones, que se puede vivir una vida buena, rica y profunda, incluso cuando no tiene sentido. Sin embargo, es preciso atravesar un territorio que nuestra sociedad ha convertido en tabú. La soledad, no el aislamiento, sino la solitud. Hemos desarrollado un pavor al silencio interior, un horror al vacío. Cada instante libre es llenado con ruido, podcasts, música, redes sociales, cualquier cosa que nos impida quedarnos a solas con nuestros pensamientos. La condición esencial para cualquier trabajo interior serio es el silencio, lejos del clamor de las expectativas ajenas, donde podemos escuchar nuestra propia voz. La soledad que defiende no es el aislamiento del resentido, sino un espacio de honestidad radical. Es el único lugar donde las máscaras pueden caer, pues no hay público para actuar. En ese silencio comienza un delicado proceso de discernimiento. Empezamos a separar los deseos que son realmente nuestros de aquellos que han sido implantados en nosotros por la cultura y la familia. Descubrimos nuestras verdaderas afinidades, nuestras aversiones genuinas. Es un proceso de arqueología personal, excavando nuestra identidad sepultada bajo capas de condicionamiento social. En esta soledad
aprendemos a tolerar y apreciar nuestra propia compañía con todas nuestras contradicciones e imperfecciones. La claridad que emerge, aunque incómoda y aterradora, es más valiosa que la confusión de una vida vivida para los demás. La autenticidad se revela no como la búsqueda de un yo puro y perfecto, sino como el coraje de asumir nuestra propia fragmentación. Es dejar de esconder las fisuras, de proyectar una imagen de coherencia que nadie posee. Es admitir que somos seres profundamente contradictorios. Podemos sentir alegría y tristeza en el mismo día, ser valientes en una situación y cobardes en otra. Intentar parecer coherente y perfecto es la mayor de las mentiras. Cuando dejamos caer la máscara, se libera una inmensa cantidad de energía. La energía que gastábamos en mantener una imagen puede ser usada para vivir. Paradójicamente, al dejar de intentar impresionar, nos volvemos genuinamente interesantes. La vulnerabilidad asumida no es debilidad, sino una fuerza que la perfección jamás conocerá. La fuerza de la verdad al remover las capas de ilusión que nos han vendido como refugio. La necesidad de aprobación, el culto al éxito, la esperanza excesiva, la negación del dolor y la búsqueda de un sentido absoluto. ¿Qué queda a primera vista? Un vacío, un abismo, un silencio ensordecedor. No hay garantías, no hay manuales de instrucciones, no hay promesas de un final feliz. Y eso, al principio, es aterrador. Pero es precisamente en este vacío, en esta ausencia de certezas, donde Cioran localiza la verdadera libertad. La realidad, la vida desnuda, despojada de ornamentos consoladores, es la lucidez ante lo absurdo. Es mirar la condición humana y no desesperar. Al contrario, es encontrar una extraña paz en la falta de respuestas definitivas. Es el coraje de existir sin una gran coartada, sin una misión cósmica para validar nuestra presencia. A veces, el simple hecho de estar aquí, de ser testigo de un nuevo día, es justificación suficiente. La vida real son los momentos de conexión genuina que surgen cuando dejamos de forzar, de planificar, de controlar. Lo real es aceptar nuestra naturaleza compleja y contradictoria, no como un defecto, sino como la textura misma de la humanidad. La poderosa conclusión que Cioran nos ofrece no es una solución, sino una disolución del problema. La verdadera revolución no es interior ni exterior, es una revolución de perspectiva. No consiste en alcanzar un estado de felicidad perpetua, sino en abandonar su persecución. Es dejar las armas en la guerra contra nuestra imperfección y contra la naturaleza trágica de la vida. Es hacer las paces con la vida tal como es, trágica, bella, absurda y a veces inexplicablemente serena. La libertad última no es ser feliz. La libertad última es no necesitar más la felicidad para vivir. Es encontrar dignidad en la lucidez, fuerza en la vulnerabilidad y refugio en el silencio. Es descubrir que la vida no necesita un final feliz para haber valido la pena. Solo necesita haber sido honestamente sentida en toda su complejidad. Y esa paz forjada en la ausencia de esperanza es la única que nadie nos puede quitar. Abordar este tema es algo íntimo para mí. Durante años sentí el peso de la obligación de ser feliz, de performar una alegría que no siempre era real. Descubrir esta filosofía, este permiso para abrazar la totalidad de la experiencia humana, fue como quitarme un peso que ni sabía que llevaba. Fue el descubrimiento de una libertad que no viene de tener todas las respuestas, sino de sentirse en paz incluso sin ellas. Esa libertad la deseo para cada uno de nosotros. Imagina esto. Estás saliendo con una mujer increíblemente atractiva, inteligente y encantadora. Cada vez que entra a un lugar, los hombres no pueden evitar mirarla. Y tú haces lo que te enseñaron que debías hacer con una mujer. La tratas como a una reina, le das flores, planeas citas costosas y le envías mensajes dulces cada mañana. Estás actuando como el hombre ideal que aprendiste a ser, pero detrás de todo, algo se está rompiendo. Ella está perdiendo el interés y tú no comprendes por qué.
Lo que estás a punto de escuchar derrumbará muchas de tus creencias sobre las mujeres y las relaciones, porque esta es la verdad incómoda que el 97% de los hombres se niega a aceptar. Para que una mujer te desee, te admire y se quede contigo, nunca debe sentirse completamente segura de tenerte. Siempre debe sentir que hay algo que debe aportar para merecer tu atención. Y antes de que pienses que esto es manipulación o crueldad, déjame aclararlo desde ya. No se trata de maltrato ni abuso emocional. Se trata de entender cómo funciona realmente la atracción femenina a nivel psicológico. Si te quedas conmigo los próximos minutos, te explicaré la lógica que revela por qué tantas mujeres pierden el deseo por los hombres que mejor las tratan. Y más importante aún, cómo puedes utilizar este conocimiento para construir una atracción verdadera, duradera y profundamente emocional. No se trata de ignorarla por estrategia, sino de convertirte en alguien tan centrado, tan valioso, que tu atención no sea gratis. Este será uno de los videos más importantes que verás sobre la psicología femenina, así que presta atención. Comencemos por la primera regla de oro. Las mujeres están biológicamente diseñadas para sentirse atraídas por hombres con mayor valor de supervivencia que ellas. Esto no es algo consciente. Está profundamente programado en su ADN desde hace millones de años. En tiempos antiguos, las mujeres que elegían hombres fuertes, con recursos y estatus, tenían más probabilidades de sobrevivir y criar hijos saludables. Aquellas que se enamoraban del buen chico que les traía flores, no lograban sobrevivir al invierno ni defenderse de ataques, y su linaje desaparecía. Esa fuerza evolutiva es lo que hoy llamamos hipergamia. A pesar de vivir en un mundo moderno con tecnología, hospitales y supermercados, el cerebro femenino sigue operando con un software primitivo. Cuando una mujer percibe que un hombre tiene un valor igual o inferior al suyo, su atracción se apaga automáticamente. Durante cientos de miles de años, las mujeres tuvieron que elegir cuidadosamente a quién acompañar, porque el embarazo las dejaba vulnerables y la crianza exigía muchos recursos. Si elegían mal, podían morir ellas y sus hijos. Por eso desarrollaron una sensibilidad extrema para detectar debilidad. Esta programación sigue viva. Cuando actúas con necesidad, desesperación o eres excesivamente complaciente, envías señales de bajo valor, señales que biológicamente despiertan rechazo. Esto nos lleva al concepto de valor sexual de mercado, USM. Imagina el mundo de las citas como un mercado donde cada persona tiene un valor basado en su apariencia, recursos, personalidad y estatus. Las mujeres solo se sienten atraídas por hombres cuyo USM perciben como superior. Aquí es donde casi todos los hombres se equivocan. Creen que el valor está en su sueldo, en su coche o en su físico. Aunque eso influye, no es lo que más pesa. Lo que verdaderamente importa es cómo te comportas. Tu valor no se define por lo que tienes, sino por cómo actúas. Conocí a un abogado exitoso. Tenía un BMW, un gran sueldo, un cuerpo trabajado y cero éxito duradero con las mujeres. Las invitaba a cenas lujosas, las llenaba de halagos y siempre estaba disponible. Aún así, todas perdían el interés después de unas semanas. Luego conocí a un camarero que vivía en un pequeño estudio, sin lujos, sin carro, pero con mentalidad de abundancia. Llevaba a las mujeres a cafeterías sencillas, las provocaba con humor, y si no respondían a sus mensajes, no se inmutaba. El resultado, ellas lo perseguían, se obsesionaban. La diferencia es que uno dependía de la validación femenina y el otro no. El segundo entendía que el valor percibido pesa más que el valor real. Se comportaba como un hombre con opciones, mientras que el primero, por muy exitoso que fuera, gritaba: «Por favor, no me dejes». Y eso es repelente. Las mujeres están evaluando constantemente tu posición en la jerarquía masculina. Observan cómo manejas el rechazo, cómo reaccionas ante sus pruebas y cómo te desenvuelves en lo social. No están buscando solo apariencia o dinero, están buscando señales de fuerza interna. Aquí va la segunda regla de oro. Cuanto menos segura esté una mujer de tu nivel de interés, más pensará en ti. Es psicología pura. Valoramos lo incierto y despreciamos lo predecible. Cuando te muestras totalmente disponible, cuando respondes de inmediato y le dices que estás enamorado, acabas con el misterio.
y le robas el juego mental. Pero si mantienes un ligero velo de duda, no con frialdad, sino con control, activas algo poderoso. Su mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Le gusto? ¿Por qué no me responde aún? ¿Con quién estará ahora? Esa tensión, esa energía no resuelta es lo que mantiene viva la atracción. Déjame mostrarte cómo se ve esto en acción. Conoces a una mujer en una fiesta. Hay química y se intercambian números. El típico buen chico le escribe al día siguiente. Hola, me encantó conocerte anoche, eres increíble. ¿Cuándo nos vemos? Suena bien, pero es un error. El hombre que entiende la psicología de la atracción no escribe al día siguiente. Espera, deja espacio y luego le manda un mensaje sencillo. Café, martes 3 de la tarde. Claro, directo, sin exceso de entusiasmo. Esa es la clave, porque la atracción no crece con recompensas constantes, sino con recompensas impredecibles. Es lo que los psicólogos llaman refuerzo intermitente. Cuando recibimos estímulos de forma irregular, nos enganchamos más. Pasa con los juegos de azar, con las redes sociales y, sí, con el amor. Si le das tu atención todo el tiempo, ella se acostumbra y se vuelve rutina. Pero si tu atención es escasa, impredecible y valiosa, se vuelve adictiva. Piensa en tu atención como una moneda. Si la das sin filtro, pierde valor. Pero si hay que ganársela, se vuelve preciosa. Aquí está el gran error de los hombres buenos. Dan su validación sin medida, halagan cada palabra, aprueban cada gesto, hacen que ella sienta que ya ganó sin haber jugado. El resultado es que ella pierde interés, no por maldad, sino porque ya no hay misterio que resolver. Y peor aún, empieza a sentir que él tiene más interés en ella que ella en él. En ese momento, la dinámica cambia. Ella ya no lucha, ya no se esfuerza, porque su cerebro le dice, no vale la pena. Las mujeres quieren sentirse especiales, pero quieren ganárselo. Si se lo das gratis, no significa nada, pero si lo obtiene por mérito, se vuelve oro. Esa es la diferencia entre gustar y obsesionar. Las mujeres no responden a lo que dices, sino a lo que sienten cuando están contigo. Conozco a un chico que salía con una modelo. Era hermosa, acostumbrada a que los hombres se rindieran ante ella, pero él no la adulaba por su apariencia. En lugar de eso, destacaba su inteligencia cuando decía algo brillante o su humor cuando la hacía reír. La clave es que su validación dependía de su comportamiento, no de su físico. Ella debía ganarse su aprobación y eso la volvía loca, porque todos los demás le decían lo bonita que era, pero él solo lo hacía cuando lo merecía. La atracción se muere con la previsibilidad. Cuando una mujer puede anticipar todo lo que harás, su interés cae. Si sabe qué mensaje enviarás, cómo reaccionarás o qué dirás después, su mente ya no necesita pensar en ti, y si no piensa en ti, se acabó. Por eso las relaciones pierden pasión con el tiempo, no por falta de amor, sino por exceso de rutina. Él llama a la misma hora, dice las mismas cosas, va a los mismos lugares, todo se vuelve plano. ¿Y qué hace su cerebro? Busca novedad, busca reto. El estereotipo del chico malo funciona porque rompe esa lógica, no porque trate mal a las mujeres, sino porque no sigue el guión. Es impredecible, tiene vida propia y eso engancha. Las mujeres no quieren a alguien que les resuelva todo, quieren a alguien que las rete, que las mantenga despiertas. Para eso debes dejar de ser tan fácil de leer. Debes dejar de entregar tu alma desde la primera cita y empezar a construir valor emocional real. Ese valor no se compra con flores ni con cenas, sino con presencia, control y una energía que dice, estoy bien contigo, pero también sin ti. Ahora escúchame con atención, porque esto te va a volar la cabeza. Las mujeres constantemente te están poniendo a prueba, pero no como tú crees. No están probando tu fuerza física, ni tu inteligencia, ni tus logros. Están probando tu nivel de interés. Cada vez que actúa con frialdad, menciona a otro tipo o parece no impresionarse con nada, está observando cómo reaccionas. Si te alteras, si la persigues o si tratas de recuperarla, fallaste, porque le estás diciendo sin palabras, me gustas más de lo que me gustó a mí. Y eso cambia toda la dinámica. Ella ya no te respeta, ya no te admira porque te ha leído, y lo que ha visto es debilidad. Hay 3 pruebas comunes. La prueba de comparación menciona lo atractivo que es otro hombre. Si te pones celoso o tratas de competir, perdiste.
La respuesta correcta es indiferencia genuina. Incluso puedes estar de acuerdo. La segunda es la prueba de disponibilidad. Hace planes contigo y luego los cancela. Si corres a reagendar o muestras decepción, otra vez fallas. Debes decir, no pasa nada, y seguir con tu día. La tercera es la prueba de actitud. Se muestra fría o cortante. Si preguntas qué te pasa o tratas de animarla, ya perdiste el control del marco. Lo correcto es reflejar su energía. Si ella es distante, tú también, hasta que se recomponga. Estas pruebas no son maldad, son inconscientes, son mecanismos biológicos que buscan respuestas. Eres fuerte, te respetas, tienes opciones o necesitas su validación para sentirte hombre. Cuando superas estas pruebas con calma, con humor y sin perder tu centro, activas respeto, y sin respeto no hay deseo. Por eso muchos hombres pierden a mujeres que parecían interesadas, porque fallaron el examen, porque mostraron su necesidad y esa necesidad fue su condena. Cuando una mujer siente que el hombre a su lado tiene un valor inferior al suyo, su cuerpo empieza a rechazarlo. No es algo racional, es puro instinto. Su cerebro envía señales biológicas. Este hombre no es genéticamente adecuado, y eso se manifiesta en su comportamiento. Pierde el deseo, se irrita fácilmente, todo lo que haces le molesta. Y tú, sin entender por qué, por eso tantas relaciones terminan con mujeres que ya no quieren intimidad. No es que no te quieran, es que su cuerpo ya no te desea, porque su subconsciente te percibe débil. Si no puedes imponerte, tampoco puedes protegerla. Las mujeres son criaturas de supervivencia. Evalúan constantemente si eres una buena apuesta y si no lo eres, su sistema te descarta. Duro, sí, pero liberador, porque te muestra que no es personal, es biológico, y al entenderlo, puedes cambiarlo. Aquí viene algo poderoso. Cuando una mujer no está segura de gustarte, cambia su comunicación. Pasa de indirecta a directa, de decir, tengo frío, a decir, ¿me das tu chaqueta? De insinuar que quiere verte a decir, te extraño. Este cambio es clave. Significa que su cerebro activó la alarma. Podría perderlo. Y cuando la hipergamia detecta a un hombre valioso, no lo quiere perder. Ella empieza a perseguir, a invertir, a demostrar. Si le gustas de verdad, responde rápido, te busca. Se interesa genuinamente por ti, no porque la manipules, sino porque la incertidumbre la empuja. Su instinto le grita, asegúralo antes que otra. Este es el error de muchos gurús de citas. Te dicen, hazte rico, ve al gimnasio, vístete bien, y aunque eso ayuda, no es suficiente. Puedes ser un millonario guapo y aún así ser abandonado, porque si tu comportamiento revela necesidad, nada externo lo compensa. Lo que mantiene su deseo es tu posición emocional. He visto a hombres exitosos ser rechazados por mujeres que trabajan en cafeterías. Y también he visto a hombres comunes tener a mujeres hermosas completamente entregadas. La diferencia es que uno entiende la dinámica emocional y el otro no. No importa cuánto ganes, no importa tu físico. Si actúas como si ella fuera un premio y tú solo un afortunado, la perderás. Porque la atracción femenina no responde a la lógica, sino a las emociones. Las mujeres no se enamoran de los hombres. Se enamoran de cómo se sienten junto a ellos. Si se siente como una diosa, pero tú pareces rogar su atención, pierde el encanto. Pero si siente que tiene que ganarse tu validación, que estar contigo es un privilegio, entonces se obsesiona. Y esa obsesión no nace del miedo, sino del reto. Porque las emociones femeninas se activan cuando hay incertidumbre, tensión y expectativa. Por eso la mayoría de los hombres que lo dan todo, lo pierden todo, no porque estén haciendo algo malo, sino porque lo hacen desde un lugar de escasez. Están tan agradecidos por la atención de una mujer que la colocan por encima y en el momento en que haces eso, te autodestruyes, porque ya no estás siendo el hombre, estás siendo el adorador, y eso, aunque te hayan dicho lo contrario, no es atractivo. Lo atractivo es la abundancia genuina, no tener muchas mujeres, sino tener muchas opciones. No estar disponible para cualquiera, sino saber quién merece tu tiempo. Esa es la energía que las atrae, la que las hace sentir vivas, retadas y emocionadas. Tú decides quién quieres ser, el hombre que corre tras ella o el que camina firme y deja que ella lo siga, el que busca validación o el que es su propio centro.